¿Cómo se encuentra? Todo bien, gracias a Dios. La actividad evaluativa número 2. Y para la próxima semana ya tenemos nuestra clase, de los cuales uno vive en Colombia, 3 viven en el Ecuador y 5 viven en Venezuela, para un total de 9 participantes. Yo les estoy a desarrollo siempre y cuando vamos al día de martes. Nuestro punto es tal, ahí luz verde para que lo desarrollen. Yo lo que les estoy proponiendo es que trabajen en equipo. Los 3 compañeros de Ecuador trabajan juntos. ¿Por qué? Porque la visualización ecuatoriana es muy diferente a la visualización venezolana y muy diferente a la visualización colombiana por los efectos que hay en cada una de las economías. El afectado sería Araujo. ¿Por qué? Porque Araujo es el único participante que vive en Colombia, el de los que tenemos. Entonces trabajarían los 3 colombianos, un equipo, perdón, los 3 ecuatorianos, un equipo, Araujo que vive en Colombia y en Venezuela tengo 5. De esos 5 estaríamos trabajando 3 un tema y 2 personas un tema. Bueno, comenzamos entonces el tema de hoy. Hoy vamos a trabajar con lo que tiene que ver con las principales organizaciones económicas multilaterales que hacen vida en nuestras economías. Que primero vamos a definir entonces qué es un organismo multilateral. Es un conjunto de instituciones de orden internacional con base gubernamental cuya actividad se basa en promover el desarrollo en países receptores de ayuda, o sea, países que en un momento dado necesitan algún tipo de ayuda para poder solucionar una situación que se esté presentando. Es un conjunto de instituciones de orden internacional dirigidas a promover el desarrollo en países que necesitan un proceso de intervención. Dentro de ellos se distinguen los organismos tanto de orden financiero como los de orden no financiero. Los de orden financiero ya sabemos que van entonces a prestar ayuda al sistema económico de un determinado país, pero también tenemos los de orden no financiero, como por ejemplo los de ayuda humanitaria, por mencionar algunos. Los organismos multilaterales son organizaciones que se encuentran conformados con y orientados a una misión específica, la que es trabajar en forma conjunta en las problemáticas y aspectos relacionados con los países que integran la organización que los integra. En la actualidad, son de gran importancia, dado que es un concepto ampliamente difundido dentro de las relaciones internacionales. Se refiere entonces a un esfuerzo mancomunado para abordar aspectos o elementos que afectan la dinámica diaria y la operatividad de ese país. Persiguen desarrollar acuerdos globales en relación a temas relacionados con cultura, comercio, paz, economía, salud, entre otros. De este modo, llegan a consensos para poder implementar acciones concretas en relación al tema y así poder mantener el equilibrio y el interés entre las diversas naciones, por supuesto, que integran estos organismos de orden multilateral. Son instituciones sin fines de lucro cuyo capital está constituido por las aportaciones de diversos gobiernos vinculados con acciones multilaterales, así como estados individuales. Es una actividad supranacional, por lo que está formada por varios países, se desarrollaron especialmente a partir de la Primera Guerra Mundial y sobre todo con énfasis después de la Segunda Guerra Mundial, puesto que el mundo se encontraba dividido en 2 grandes bloques que se enfrentaban y necesitaban entonces poder llegar a acuerdos globales para solucionar temas de índole predeterminado. Este primer organismo multilateral que vamos a estudiar es el Fondo Monetario Internacional. ¿Cuál es la finalidad del Fondo Monetario Internacional? Promover la cooperación monetaria internacional para garantizar la estabilidad financiera, facilitar el comercio internacional, promover el empleo, desarrollar el crecimiento económico sostenible y reducir la pobreza en el mundo entero. El planteamiento anterior entonces se lleva a que la visión y así como la misión del fondo se orienta a garantizar la estabilidad en el sistema monetario internacional, con pagos institucionales, perdón, internacionales y los tipos de cambio regidos en cada una de las economías, que permite entonces a los países efectuar transacciones entre sí, realizando el seguimiento a la economía mundial. ¿Por qué? Porque tenemos que cada escenario es propio, no es igual el escenario económico ecuatoriano que el escenario económico venezolano, que el escenario económico colombiano, por mencionar los países que hacen vida en este espacio del conocimiento.
¿Por qué? Porque para que el Fondo Monetario Internacional pueda operar, tiene que desarrollar un estudio que le permita entonces poder garantizar la recuperación de la ayuda prestada y, por supuesto, determinando órdenes en aspectos económicos, aspectos tributarios, aspectos de la economía, aspectos fiscales, para garantizar la recuperación de la ayuda que se está dando en un momento determinado. Las principales intervenciones que ha realizado el fondo están relacionadas con en 1994, con México, con una situación, una asistencia financiera por el orden de 18 millones de dólares. En 1997, con la crisis en Asia, con unos 36 millones de dólares. En 1998, Rusia, con una intervención asistida por 22.600 millones de dólares. En 1998, Brasil con 41.500 millones de dólares. En el año 2000, Turquía, con una asistencia por el orden de los 11.000 millones de dólares. 2001, entre 1998 y 2002, Argentina, con una asistencia de los 21.600 millones. Vuelve en el año 2018 Argentina, con el orden de los 57.100 millones de dólares. La crisis asiática, entre 97 y 98, con apoyo a Tailandia, Indonesia y Corea del Sur, producto de qué? De sus reformas estructurales. Europa, con la crisis financiera global determinada entre 2007 y 2008, específicamente Islandia, Hungría y Ucrania, y por supuesto Grecia en el año 2000-2012 y Portugal e Irlanda como elementos claves en ese periodo donde se pronunció la ayuda del Fondo Monetario Internacional. Posteriormente, Grecia ha recibido otro tipo de ayuda para conducir al desarrollo del elemento de las finanzas del país. El Banco Mundial es una de las principales fuentes internacionales e institucionales de financiamiento y conocimiento para los países en desarrollo. Se constituye entonces con el compromiso común de reducir la pobreza, aumentar la prosperidad, compartida, por supuesto, y promover el desarrollo sostenible. ¿Quiénes integran el Banco Mundial? En primer orden, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, que otorga préstamos a gobiernos de países de ingresos medianos y o ingresos bajos con limitada capacidad de pago. La Asociación Internacional de Fomento, AIF, que concede préstamos sin intereses a crédito, así como donaciones a los países que están en máxima pobreza. La Corporación Financiera Internacional, que es una de las mayores instituciones internacionales de desarrollo dedicada exclusivamente al sector privado. Ya ahí no vamos a ayuda de orden a los estados, sino a las organizaciones privadas, que ayuda a los países en vía de desarrollo a lograr un crecimiento sostenible financiando inversiones de las empresas privadas. El organismo multilateral de garantía de inversiones, que promueve la inversión extranjera. Fíjense, ya no estamos hablando de préstamos, sino de inversión con determinados proyectos en determinadas naciones, que son consideradas los países en vías de desarrollo, para apoyar el crecimiento, reducir la pobreza y lograr la estabilidad. Y como último, tenemos el Centro de Intención de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, que presta servicios de conciliación entre diferencias que se puedan presentar con diferentes países que presenten una disputa en particular. En Venezuela se ha dado a través de la historia la intervención con algunos de estos elementos para garantizar el desarrollo de la economía y, por supuesto, el orden de los recursos. México ha sido uno de los países que en primer orden ha necesitado el desarrollo de estos proyectos y sobre todo ha dado en lo que respecta a Latinoamérica en gobiernos anteriores, no el actual, a la marcada participación de la Corporación Financiera Internacional como elemento clave para el desarrollo de la pluralidad y los negocios que tienen que ver con la expansión de lo que es el turismo y la inversión en hotelería como elemento clave para lograr una acción diferenciadora del mercado, promover el turismo en México y, por supuesto, que se transforme en una fuente de ingresos y generación de nuevos empleos para diversificar las actividades del Estado mexicano y con ello garantizar la efectiva contribución a la economía del país. El Banco Mundial trabaja en Nueva York, su oficina principal se encuentra en Nueva York y desarrolla su actividad en tres niveles. La actividad intergubernamental
con la ejecución de desarrollo de misiones diplomáticas, donde está la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, el Consejo Económico Social, el ECOSOC, y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ahora, en el orden institucional, actúa con la Junta de Directores Ejecutivos y el Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo, GNUD, el cual el Banco Mundial es únicamente ente observador. Y a nivel institucional, coordina acciones junto con el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, la Secretaría y los diversos fondos y programas de la institución, como es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Fondo de Población de las Naciones Unidas y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, que es la UNICEF, que en América Latina sí vemos una participación totalmente efectiva. Países como Honduras, Guatemala, El Salvador han tenido una participación efectiva como miembros receptores de los programas que el Banco Mundial a través de la UNICEF han desarrollado para optimizar la calidad de vida de los infantes y, por supuesto, lograr que estos infantes se logren su desarrollo y lleguen a una vida adulta y productiva en función del desarrollo de cada uno de los espacios donde ellos habitan. El Banco Mundial, junto con el Fondo Monetario Internacional, han logrado entonces trabajar en los países en desarrollo con el fin de reducir la pobreza y aumentar la prosperidad compartida. El Fondo Monetario Internacional entonces se ocupa de estabilizar el sistema monetario internacional y actúa con autoridad de supervisión en el sistema monetario internacional, porque una vez que se han concedido los préstamos a las diversas economías, actúa como garante del desarrollo de las políticas públicas que determinó con orden efectivo se deben aplicar para poder conducir a la estabilización del sistema económico. El Grupo Banco Mundial proporciona entonces financiamiento, pero también asesoramiento en materia de políticas públicas con el fin y la asistencia técnica en los gobiernos para el fortalecimiento del sector privado, o sea, la conjunción de la actividad pública con la actividad privada, cómo va a fortalecer el sistema productivo y, por supuesto, el fortalecimiento de la economía. El Fondo Monetario Internacional hace seguimiento a la economía mundial y los países miembros consiguiendo préstamos y, por supuesto, prestando ayuda a los diversos miembros que lo integran con la finalidad de garantizar la estabilidad en el sistema financiero. El sistema GAC es de muy elevada data en relación a la participación. ¿Por qué? Porque es un acuerdo general sobre aranceles de aduana y comercio. Se consolidó con un contrato vinculante determinado con la participación de 103 países, creado con la finalidad de garantizar a los medios empresariales un entorno comercial de orden internacional, pero estable y previsible ante las variaciones que se presentan en el comercio. El sistema multilateral de comercio contribuyó al crecimiento y desarrollo de la economía en el orden mundial. En 1947, 23 países firmaron un acuerdo, el acuerdo GATT, en Ginebra. En este acuerdo se recogían y se mencionaban las concesiones arancelarias derivadas para la aplicación. En 1948 se da la entrada a vigor del GATT. Fíjense que se firmó en el 47, pero entra efectivamente en vigor en el 48, pero en el 1994 queda derogado para dar paso a la Organización Mundial del Comercio. La Organización Mundial del Comercio hereda las acciones desarrolladas por el GATT, pero trata entonces de diversificar el comercio internacional, reducir las barreras o el orden de las barreras arancelarias y, por supuesto, promover un sistema más eficaz que permita el intercambio comercial con la reducción de los aranceles y la incorporación de elementos claves que van a diversificar las economías de los diversos países. La Organización Mundial del Comercio es una asociación que administra un sistema mundial de normas comerciales, es decir, las normas bajo las cuales se van a regir, perdón, lo determinado por la Organización Mundial del Comercio. Va a marcar pauta en el desarrollo de foros para la negociación y los acuerdos comerciales. Entonces, cuando ya vemos
esa frase de Ford para la negociación de acuerdos comerciales, hablamos de la participación en la cooperación internacional para la determinación efectiva del libre comercio. Se ocupa de formar parte del ente mediador ante diferencias comerciales entre los miembros que la integran. Atiende en la diversidad de necesidades que presentan los países en vía de desarrollo y su finalidad entonces es abrir ese país al comercio internacional con la finalidad de proyectar los productos, incrementar las exportaciones, obtener que este país obtenga divisas y promover entonces su diversidad económica. Ahora, la UNCTAD es un ente clave que va a promover la integración de los países en desarrollo en pro de la economía mundial. Actúa como un foro para la celebración de debates intergubernamentales. México-Colombia, Colombia-Ecuador, Venezuela-Panamá, independientemente de los países que busquen un aforo para determinar cuáles son los puntos que deben trabajar en función de normalizar e incrementar el comercio y, por supuesto, dar la opción a través de la participación de expertos para que a través del intercambio de experiencias vivenciales puedan dirigir el desarrollo de consensos, realizar las actividades de investigación, análisis del elemento político, la intervención del elemento político, porque no lo podemos desvincular de ninguna de las acciones, y por supuesto, la recopilación de la data para realizar o ejecutar las proyecciones, lo que hoy conocemos como analítica de datos, que va a permitir entonces a los representantes locales, a los representantes gubernamentales, formar juicios para promover la proyección de las acciones de las actividades en investigación, desarrollo e innovación y con ello promover entonces los productos que se comercializan, que se exportan y van a generar divisas para el desarrollo de las economías, ofreciendo a la asistencia técnica que va en función a la determinación de pasar la transición o desarrollar esa transición de países en vías de desarrollo a países plenamente en desarrollo con la finalidad de diversificar su participación a nivel mundial. Los principios que la integran están dados por la conservación a las raíces de cada uno de los países, o sea, el elemento cultural, la restauración y, por supuesto, del orden público y la restauración del sistema democrático participativo, el uso sostenible de la diversidad, ahí entendiendo entonces, y se ha expandido diversidad a biodiversidad para integrar todo el orden de las especies y, por supuesto, promover cada una de las culturas locales, la distribución equitativa de los beneficios que sean del biocomercio y el respeto de los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales. Repito, ¿quiénes se han visto de los países de nuestra América, sobre todo nuestra América Latina, que se han visto previamente beneficiados por el desarrollo de la UNTAC? Honduras, Guatemala, Chile también se ha dado con la participación, pero sobre todo los países de Centroamérica. ¿Por qué? Por la diversidad cultural y la presencia de los pueblos indígenas como elementos garantes de carácter ancestral y el desarrollo de elementos claves para multiplicar ese efecto el efecto diferenciador de conocimiento a nivel mundial para lograr con ello entonces la incorporación de la diversidad de culturas y el nacimiento de nuevos procesos de alianzas comerciales para garantizar la expansión de ese conocimiento de esas culturas ancestrales. La Comisión Económica para la América Latina, CEPAL, que es una de las más vigentes, una de las más estudiadas, y que estudia tanto a la América Latina, la interacción que tiene con otras esferas a nivel mundial, fue establecida en 1948 y comenzó a funcionar en ese mismo año. Pero en el año de 1984, el Consejo decidió que la comisión se pasase a llamar ahora Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Es una de las 5 comisiones regionales determinadas por la Organización de las Naciones Unidas para contribuir al desarrollo económico de la América Latina, coordinando acciones encaminadas a la promoción y reforzamiento de las relaciones económicas. Entonces, ese elemento de relaciones económicas es la principal característica o característica distintiva de las acciones de la CEPAL.
A nivel del área de desarrollo económico, el objetivo primordial o el objetivo principal es el crecimiento equitativo a largo plazo, la generación y la asignación de recursos financieros para el desarrollo de la América Latina en función de que de la igualdad de todas las culturas que integran nuestros países hermanos. Entonces allí tenemos que desarrollar la premisa de igualdad de las culturas para garantizar la interacción de los programas sociales y lograr entonces la participación de la América Latina efectiva. Se basa entonces en un sistema de comercio financiero abierto con normas, preceptos y lineamientos claves, previsibles y de orden no discriminatorio, que se basa en el compromiso de lograr una efectiva distribución de los recursos, la ejecución de los asuntos logísticos, la erradicación, que es el primer orden, y en segundo orden sería la reducción de la pobreza, y por supuesto la promoción de las culturas integrativas a niveles nacionales e internacionales. Con ello entonces se busca que se logren los objetivos determinados por la CEPAL para la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, que van en función de minimizar la pobreza, hambre cero, lograr la salud y bienestar de nuestros pueblos, la calidad de la educación, la igualdad de género, el saneamiento de las aguas limpias, la energía accesible y no contaminante, el trabajo decente para lograr el crecimiento económico, la industria e innovación en infraestructura, para lograr entonces el afianzamiento de la calidad de la educación y de todos los elementos, la reducción de las desigualdades, las ciudades sostenibles como elementos no contaminantes, producción y consumo responsable, las acciones que van en función de disminuir la huella económica y por supuesto disminuir este impacto del cambio climático, garantizar la vida de la diversidad submarina, los ecosistemas, así como en los ecosistemas terrestres, lograr la paz y justicia e instituciones sólidas, y el objetivo 17, que es lograr entonces el desarrollo efectivo de los 16 objetivos mencionados anteriormente, y con ello vamos a lograr el desarrollo sostenible y sustentable para los pueblos de nuestra América. Ahora les pregunto, ¿cómo le fue en función a la actividad desarrollada, que ya algunos la han cargado y otros están pendientes por cargar en función del desarrollo de alguna de estas instituciones en el escenario donde ustedes habitan? Hola, doctor. Te escuchamos, Franklin. Bueno, específicamente en mi caso trabajé viendo la experiencia venezolana como lo fue con el Fondo Monetario, que obviamente en la actualidad, en la actualidad, pues con el gobierno, Lo nosotros las dijiste muy bien. diferencias ideológicas. Lo dijiste muy bien iniciando, Franklin. La cual fue. La cual fue. Sí. Comenzaste perfecto. Bueno, lo que pasa es que a veces uno trata de ser como que por la calle del medio. Pero sí, Diplomático. efectivamente, estos organismos multilaterales, de una u otra forma, y a medida que he venido escuchando la clase, me nace pues una interrogante. ¿Hasta qué punto? Porque países en vías de desarrollo, ¿ok? Suena como algo bastante, quizás que lo hemos escuchado mucho, pero ¿se ha desarrollado o no? ¿En qué ha beneficiado estos organismos multilaterales a Venezuela? Y efectivamente conseguimos que Venezuela no ha logrado avances estructurales tanto en comercio internacional como desarrollo como tal. Y si podemos ver, ahorita lo acaba de decir usted, de los países que de una u otra forma, empezando por Corea, cuando creo que fue en 1950, que quedó totalmente En el devastada. orden de los 50. Sí, efectivamente son pocos los países que han logrado ese desarrollo. Depende de qué. Realmente no sabemos si es cultura, si es políticas gubernamentales que han traído o han ocasionado tanto daño, pero efectivamente en el caso de Venezuela como tal, ha logrado sobrevivir, pero no avanzar. Y no estamos hablando de los últimos 25 años solamente, sino prácticamente desde que inician las relaciones a nivel internacional. Desde que Entonces yo conocemos creo el que término de países en vía de desarrollo. exactamente. Entonces, esa vía de desarrollo como tal, desde el punto de vista particular, no lo considero. Y creo que tiene que ver mucho con las políticas de gobierno y la cultura de cada país. Razón por Ahora, la cual Chile, Corea, como lo dije ahorita, que se ha distanciado un poco de esta realidad o de esta cultura nuestra, ha logrado avanzar. Los otros hemos logrado sobrevivir mantenernos. a la situación, sí, mantenernos a la situación que va saliendo al paso, pero efectivamente no, esa vía de desarrollo como se habla, no se ha
llevado a cabo en el caso Ahora, nuestro, fíjate, particularmente. Y muchos casos, muchos países de América Latina, lamentando el caso que estamos todos del mismo lado y creo que todos tenemos problemas en particular. O sea, unos diferentes a otros, pero sí se siguen manteniendo. fíjate, ahora nos vamos del mismo escenario de América Latina. País, ¿quién sí, qué país a través de, como tú lo dijiste, la conjunción primero de la intencionalidad de su gobernante, de la estabilidad en el sistema económico, la estabilidad en el sistema político y la estabilidad en el sistema financiero, porque no podemos hablar de que exista la intervención para la ayuda si no hay una conjunción alineada de todos esos elementos, comenzando por el elemento político que es representativo a las políticas públicas, a las políticas del Estado? El Salvador. El Salvador se le da la vuelta a la moneda y en poco Exacto, tiempo ha logrado, a través de la palabra que la vamos a definir como intencionalidad de sus gobernantes, en determinar, en convertirse en un país que tenía unas cifras alarmantes de delincuencia, unas cifras alarmantes de pandillas de orden social, pandillas que afectaban a la sociedad y que no dejaban el oportuno desarrollo de la nación. Y el pulgarcito de América, como es conocido, ahora lo estamos visualizando como un bastión en el desarrollo económico de un país, de una nación, exacto. y que países más grandes no lo han logrado desarrollar. Pero con una gran diferencia y desde un punto de vista muy particular lo voy a acotar aquí. Aquí hay una camisita de fuerza que se llama Derechos Humanos, que Ujú. efectivamente yo sostengo que el presidente de El Salvador se la quitó, la dejó a un lado Sí, y no está en el ojo del huracán como está Venezuela, porque te aseguro, profe, que si la situación fuera el presidente venezolano, la a nivel internacional, lo que se dijera o el levantamiento inclusive de todos los organismos multilaterales, no solamente que tengan que ver con comercio, sino con derechos humanos, hoy serían todos como disparando contra Venezuela. Allá sí, pasa El Salvador, que tiene una ideología distinta y aprovechó quitarse esa fuerza y efectivamente pasar por el huequito de la aguja. exactamente. O sea, Es mi punto de vista particular, pues. conjugaron muchos factores para Muchos desarrollar esa factores, acción. exacto, exacto. Y el apoyo de los Estados Unidos, que sabemos que es algo que influye mucho, sobre todo desde el punto de vista de lo mediático. Totalmente, totalmente. Exacto. Es mi punto de vista, pues. No, y el punto de vista de cada persona tiene que ser válido, porque para eso está la multipolar, el ámbito de multisaberes, que tenemos que respetar la participación de cada una de las personas, ¿no? Exacto. Bueno, compañeros, entonces ya saben, voy a estar creando los grupos de WhatsApp hoy, me los voy a estar incluyendo para que allí nos comuniquemos y vemos en qué punto va a trabajar cada uno de ustedes, como habíamos conversado temprano. Listo, doctor. Muchas Bueno, gracias. saludos y Doctor, que se encuentre feliz fin de semana. doctor, yo quisiera hacer una aportación también. ¿Cómo no, Rodrigo? Te escuchamos. Bueno, en referencia a lo que es el Banco Mundial, y bueno, cabe la aclaración, es mi observación o mi punto de vista. Eh, el Banco Mundial, manejado a través de Estados Unidos, puesto en Nueva York, para mí es sinónimo de pobreza para los países, en el sentido de que otorgan préstamos a los países en vías de desarrollo, como lo decía la compañera que me antecedió en la palabra, pero esos préstamos vienen cargados no de ayuda, sino más bien de lo contrario. Voy a hablar de Ecuador. Realiza un préstamo el Ecuador para el desarrollo, unos $1.000 millones. Eh, las políticas de cobranza del Banco Mundial, ¿no es cierto? Son eh, lo que se coloca a través del petróleo, las utilidades que se tiene, va un porcentaje para el estudio, va un Ujú. porcentaje para la salud, va un porcentaje para lo que es la viabilidad y lo que son los dineros para pagar a las personas que trabajan en el sector público. Eso, el Banco Mundial dice, a ver, para que usted me garantice el derecho de que me va a pagar lo que yo le he prestado, tiene que disminuir el dinero que usted paga para salud, el dinero que usted da para educación, el dinero que usted da para el sector público. Son las Entonces, condiciones que te establece para el préstamo.
Exacto, esas son las condiciones para que se pueda devolver el dinero. Entonces, dígame, yo soy partícipe de las personas que no se educan, no nos educamos, somos más vulnerables para que nos puedan abatir. Entonces, muchas personas no entienden esta situación, que hacer préstamos al Fondo Monetario es regresiones, no es adelantos por las políticas de cobranza de estos países. Entonces, para mí, yo el día de ayer conversaba con unas personas, unos colegas, que el Ecuador está cayendo en picada, está yéndose al abismo porque el presidente actual, Daniel Noboa, que ha sido electo acá en Ecuador, tiene conexiones grandes con el Fondo Monetario y con Estados Unidos. Él está priorizando pagar deudas antes que desarrollo o poniéndole en primera persona a la sociedad. Entonces, aquí ya empezó los despidos masivos en las instituciones públicas, el recorte del presupuesto para la salud, para la medicina. Entonces, esas situaciones van en decadencia para los países. Yo comparto lo que decía la compañera, que, que ¿dónde vemos en los países de vías de desarrollo el dinero que nos han prestado? No vemos, o sea, no vemos. No sé si es por políticas, decía la compañera, no sé si es por la cultura, ¿qué es? Entonces, yo soy totalmente crítico de los préstamos del Fondo Monetario. Para mí, hacer un préstamo al Fondo Monetario es regresión. Voy a hablar de la época de Rafael Correa, no entrando en el tema político, más bien Claro. en el tema de desarrollo que tuvo el Ecuador hace unos 10 años, casi unos 10 años atrás, en la época de Rafael Correa. Rafael Correa habló con el Fondo Monetario, liquidó la deuda y solicitó otra deuda a Europa, a China. Y salimos adelante. Tuvimos 10 años en el que tuvimos visitantes de algunos países acá, ¿no? Que vinieron a trabajar porque había Eh, desarrollo, había sí. economía. En cambio, entraron personas de derecha que están conectados con el Banco Mundial y con Estados Unidos y empezó nuestras desgracias. Les soy sincero, al día de hoy, 19/7/2025, el Ecuador está cayendo en picada por los préstamos, famosos préstamos del Fondo Monetario, del cual nos habíamos liberado ya en la época de Rafael Correa. Es una aportación y es mi apreciación, mi estimado doctor. Rodrigo, lo dijiste muy bien. Es tu percepción del desarrollo de cómo se está dando eso en el escenario ecuatoriano, que es muy diferente a cómo será el chileno, a cómo será el argentino, a cómo será el venezolano, porque cada país obedece a un conglomerado de acciones de orden político, social, económico, financiero y sobre todo y relacionado con el elemento demográfico. Entonces, fíjate, totalmente válida tu participación y totalmente válido tu punto de análisis. ¿Por qué? Porque creo que tú eres economista, ¿verdad? No, yo soy abogado de profesión, pero me Ok, gusta también eres bastante la abogado, economía. pero eres abogado, pero fíjate, yo te dije que parece que creía que eres economista porque comenzaste con disminución de esto, disminución de aquello, y por supuesto, centenario de despidos y cómo los recortes presupuestarios están afectando entonces el desarrollo de los programas sociales. Ahora, ¿cuál sería la opción? El fortalecimiento de la empresa privada. ¿Y cómo se va a fortalecer la empresa privada? Allí el dilema de qué tiene que hacer Novoa. Ujú. Entonces, es un conjunto que va para cada economía, porque cada economía obedece a razones totalmente diferentes a las de otros países. Ya, una sola, de pronto, yo tengo una inquietud, estimado doctor. Verán, yo me hago esta pregunta. Hace años atrás, Estados Unidos, como es el dueño del dólar y es Ujú. el que fabrica, yo estoy seguro, había leído y un poco había indagado que Estados Unidos imprimió más de la cuenta dólares y les dio préstamos a los países de Sudamérica, de Centroamérica. ¿Para qué? Y obviamente sin respaldo de oro, ¿no? Que debería tener para poder imprimir el dinero y poder hacer préstamos. O sea, lo imprimió y les endeudó a los países para que a través de las deudas que les hizo a los países con dinero mal hecho, digamos, ¿no? Porque no tenía No tenía fortalecimiento, fue respaldo. impreso,
no tenía respaldo en oro, ¿no es cierto? Entonces imprimió, como son los dueños del dólar, le dieron, les endeudaron a los países y bueno, ahora entonces como les dimos ese dinero, nos tienen que devolver. Y cuando los países empiezan a devolver el dinero, de eso vive Estados Unidos también. O sea, es una parte de ingresos para la vida también de Estados Unidos. Por Y eso, una parte siempre muy considerable, Rodrigo, ¿viste? por eso siempre busca Estados Unidos poner presidentes de izquierda, perdón, de derecha, para ellos poder asegurar las cobranzas de esos dineros. Es mi apreciación. Soy una persona de izquierda con una ideología muy profunda y análisis muy profundos para poder hablar de este tema. La pregunta es a usted, mi estimado doctor. ¿Usted cree la teoría mía que fue impreso demasiado dinero para endeudar a los países y de ello vivir de los intereses o cuál es su apreciación, Yo estimado te doctor? voy a responder con un refrán popular, Rodrigo, que digo, no tengo pruebas, pero tampoco tengo, no tengo dudas, pero tampoco tengo pruebas. Correcto, correcto, genial. No tengo dudas, pero tampoco tengo pruebas. Porque recuerda que todo va en función de cómo yo, como principal actor del mundo, busco los mecanismos para desarrollar mi economía. Ujú. Entonces ahí tenemos elementos que van a favor o en contra, dependiendo de la visualización o del lado que lo estamos viendo. Entonces es un tema totalmente debatible. ¿Por qué? Porque, como decimos, es un secreto a voces lo que se dice. Lo de la impresión de dinero sin respaldo para garantizar con ello el endeudamiento de otros países, pero con ello logro, con ese endeudamiento, ¿qué logro? Mantener mi flujo. Correcto. Entonces, es un tema de mucha discusión, Rodolfo. Sabe que en Venezuela se me hace sentido que como tienen, por ejemplo, el bolívar, ¿no es cierto? Que es la moneda de circulación, ¿correcto? Ajá, Ya, muy bien. Entonces, como el Banco de Venezuela imprime dinero, Banco puede haber Central. Banco Central, puede haber una jugarreta que sin tener yo el respaldo. Entonces, yo Sí, imprimo el dinero y listo, luego recupero y saco de circulación el dinero que puse, que se lo puede realizar. En cambio, por ejemplo, nosotros acá en Ecuador no podemos hacer eso porque nuestra moneda actual es el dólar y no nosotros tiene no moneda somos propia. fabricantes del dólar, dependemos de Estados Unidos. Entonces, Sí, no, Estados no tiene Unidos esa dice moneda propia, Rodrigo. por eso no hay mucha inflación, como le decía en una participación Sí, que hacía yo con usted, que estábamos en el 0,2% de inflación, que es casi nada, pero hay una pequeña parte, porque no somos fabricantes del dinero. No podemos imprimir más de Estados Unidos y esa es la moneda que nosotros no podemos imprimir, a diferencia de Venezuela y de los otros países. Y por eso viene la inflación, por la irresponsabilidad de fabricar el dinero más de lo que se puede fortalecer a través del oro, del respaldo. ya saben entonces, Ok. yo los contacto ahora por el grupo de WhatsApp y nos mantenemos informados allí. O sea, creando cada uno de los grupos para los diferentes equipos que están. Bueno, perfecto, que tengan feliz fin de semana.